que es indeterminado, doctor. Y hasta ahora no... Indeterminado es cuando no es ni positivo ni negativo. Cuando el estudio de PCR específico para el SARS-CoV-2 se determinan diferentes proteínas del genoma, específicamente 2 proteínas, y eso se testa contra el material obtenido de aquel individuo que va a ser testado. Cuando una sale positiva, la otra sale negativa, es un indeterminado. Eso se puede dar o porque tomaste la prueba, porque la prueba es operador dependiente. Depende de un individuo que tiene que hacer el hisopado, ¿verdad? Y también depende de aquel individuo a quien va a ser testado que ayude al técnico en tomar la muestra, en comportarse en forma adecuada, porque realmente es un poco molesto, ¿verdad? Entonces muchas veces o podés tomar en un periodo de tiempo que se llama periodo de ventana, donde vos podés tener el virus, pero la cantidad de partidas que habitualmente no se realice en forma precoz el test, porque te puede dar un falso negativo y podés creer que no tenés el virus, pero recién estás en un periodo que es indetectable el virus en tu vía respiratoria. El tiempo ideal es después entre el tercero y el quinto día de haber comenzado la sintomatología. Eso desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista colectivo, epidemiológico, uno habitualmente espera ese séptimo día en relación al contacto con el caso definido, justamente para esperar que haya una replicación suficiente de virus en las vías respiratorias. Entonces, cuando vos realices la toma del material, el aparato pueda detectar. Falsos negativos se pueden dar por 1000 motivos. Precocidad en la toma del testeo, caer en un periodo de ventana, mala toma del material, estar con una carga viral extremadamente baja, pero el caso positivo es lo que es difícil. O sea, el falso positivo. El falso positivo es lo que es difícil de explicar, Claro. y más cuando se hace justo en un conglomerado social donde varios fueron testados con las mismas variables en el mismo laboratorio con la misma técnica. Entonces, ahí se pudo haber dado, como yo dije en un principio, una contaminación del material obtenido. No te olvides también que muchas veces puede sangrar, al hacer el hisopado puede sangrar, no porque duela, porque es molesto y uno es un reflejo normal que uno quiera, se resiste o se Pulsar el repele, cuerpo. claro, a ese reflejo que es natural al introducir un cuerpo extraño en las fosas respiratorias. Entonces puede sangrar y eso también puede dar una confusión al aparato para que poder determinar las partículas virales. Tiene que ser un material bien obtenido, bien de la parte posterior de la rinofaringe, y tiene que estar en un periodo ya por lo menos posterior a 7 días de haber contraído la infección. Y si uno hace realmente dentro del periodo de los 6, 7 días, aún así le da indeterminado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Debe quedar igual en cuarentena hasta que le hagan en cuántos días otro test? Si estuviste en contacto estrecho con un caso definido como contacto estrecho, más de 15 minutos, a una distancia menor de 2 metros y sin equipo de protección, tendrías que quedarte los 14 días en cuarentena. Y unos días antes de cumplir la cuarentena, te repetís un test. Si el test sale negativo, ya podés volver a tus actividades laborales, porque sociales no conviene en este momento y muy probablemente no convendrá por mucho tiempo más de aquí en adelante. Ahora, esa ventana que decía, doctor, supone que siempre va a haber un nivel de riesgo porque, por ejemplo, la gente que se va a intervenir quirúrgicamente le hacen el test antes, pero ese test le pudieron haber tomado al tercer día de que se contagió y le va a dar negativo. Así mismo es. Voy a estar siendo médico, parece, ¿eh? ¿No qué? Pero, tío, porque te escuché unos comentarios ahí. No, es así mismo. Todos los virus en relación a pruebas rápidas o a pruebas de donde se determinan genomas virales específicos tienen un periodo de ventana. No es que pasa eso solamente con el coronavirus. Eso pasa con el virus VIH, periodo de ventana, con algunas bacterias, algunas pruebas que nosotros hacemos pruebas rápidas para bacterias, ¿verdad? Para tuberculosis, por ejemplo. Hay un periodo de latencia que nosotros le llamamos de ventana, donde vos podés ser portador del virus y todavía las técnicas disponibles de laboratorio para detectar en forma precoz
todavía no se tienen. Entonces, el periodo de ventana, que es un porcentaje donde cae los individuos que tienen una infección muy precoz en relación al tiempo de realización de la prueba. Ahora, la doctora, yo agradezco mucho el aporte que siempre nos da la gente y sobre todo cuando lo hace con mucha responsabilidad y se identifica plenamente. La doctora Russomando dice, por ejemplo, que ella tiene la teoría de que el sangrado no afecta al resultado. Es una teoría que tiene ella, ¿verdad? Y dice que los falsos positivos por contaminación pueden ser detectables. ¿Los falsos? Los falsos positivos. Positivo. Por contaminación. Sí. Es detectable. Es detectable, lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Sí. Que la única explicación lógica sería contaminación del material extraído. Y lo de la sangre nunca vamos a saber, porque no tiene un valor científico. Porque a nadie, la técnica es clara, evitar que el material se contamine con sangre. Es decir, no se va a hacer un estudio futuro donde uno ¿Cuánto afecta compare la un sangre? grupo con que sangró y otro grupo que no sangró para saber qué riesgo hay en sensibilidad y especificidad en la prueba. Ahora, lo que sí es categórico, doctor, entonces es que si te da un falso positivo, lo que es seguro es que hubo material genético del virus en la muestra. ¿Cómo llegó ese material Falso genético? positivo. En un falso positivo. O sea, para que te dé positivo... ¿Cómo llegó? No sabemos. Claro, o sea, para que te dé positivo necesariamente hay material genético del virus. El Cierto. tema es cómo llegó ese material genético ahí, a la muestra. Es así mismo. Pudo haber llegado por contaminación, porque no te olvides que el transporte y el tratamiento de estas muestras tienen un programa de bioseguridad extrema. Es decir, vos tomás el hisopo, metés en un Tubo de ensayo. en tubo de ensayo sellado, ese tubo de ensayo metés en un segundo tubo también sellado. Si vas a trasladar la muestra de un laboratorio a otro del interior del país aquí, se mete en una caja de plástico de bioseguridad sellada. Eso llega al laboratorio y ahí sí el laboratorista, el bioquímico, el técnico, el que va a procesar la muestra, ¿verdad? Tiene que desembalar todos estos equipos de protección de bioseguridad y obviamente, no digo que sea un error humano, pero podría darse el caso que se contamine o que en el sitio donde se está realizando la prueba se haya aerolizado el virus o que el mismo kit se haya contaminado por X motivo, ¿verdad? Porque no hay una explicación científica que vos digas, no, aquí hay partículas virales, pero la prueba es negativa. Ahora, el intendente de Encarnación, vaya quincena que tuvo. Primero se va Sebastián García, el diputado, y le da positivo. ¿Recuerdan toda esa historia? Claro. Entonces el intendente que estuvo con él, estuvieron en conferencia de prensa, se tiene que hacer el hisopado, le da negativo. La semana pasada se fue a una reunión con Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este. Ayer se tuvo, y 7 días después se tuvo que hacer otra vez la prueba y ahora me está contando que le dio otra vez negativo, por suerte, ¿verdad? O sea, porque la gente pues, automáticamente te relaciona con tu nexo y con tus contactos. Claro, pero él, ¿cuándo se reunió con Prieto? El sábado pasado. Son 7 días después, dice. 7 días después. Eso él me aclara, 7 días después. El intendente sí mantiene las medidas de seguridad. No tiene que, entonces yo me tendría que hacer el test todos los días. ¿Verdad? Claro. Yo estoy viendo 50, 60, 70 pacientes respiratorios todos los días. Es decir, o si no, yo mejor nomás no salgo de un cuadrado de 4x4. Que nadie va a poder hacer nada, doctor. Y Ni es que ustedes ni nosotros tampoco. Es muy sí. sencillo, Carlos. Están las normativas sanitarias. Respetémoslas más en este momento donde vemos que la famosa curva comenzó a aparecer del 1 de julio, porque los 2 primeros picos, el de mayo, que correspondió al brote en los albergues, y el de junio, el que correspondió al brote de la penitenciaría, eran brotes localizados. Y eso nosotros vamos a tener, esos brotes localizados, por mucho tiempo y esperemos que sean localizados. Que nosotros podamos hacer la mitigación localizada y que eso no se disipe en forma comunitaria. Un contagio controlado. Es un contagio controlado. Entonces, ahora nosotros, a partir del 1 de julio, sí, estamos viendo que cada día, obviamente, tener un individuo positivo por día sube la curva, porque es de 3.663, tener uno más, 3.664. La curva va a subir. Eso no nos tiene que preocupar. Nosotros nos tiene que preocupar lo que ustedes recién dijeron, que tenemos respuesta sanitaria todavía. Nosotros, históricamente, yo no estoy hablando porque leí o porque me contaron,
porque lo vivo todos los años, hace más de 25 años que volví al país. Nosotros en la semana 25 epidemiológica de finales de julio estamos colapsados. La gente en común no se entera. Nosotros tenemos abrumado el sistema sanitario, pero no solamente público, previsional y privado, anualmente. Entonces, uno de los factores positivos, porque también hay que sacar las cuestiones positivas de la pandemia y de la cuarentena, es que nosotros hoy en día hemos disminuido las enfermedades respiratorias y tenemos mayor respuesta sanitaria, que es una de las patas para la estrategia que tenemos que seguir de aquí adelante. No es la única, pero una de las patas. ¿Tenemos respuesta sanitaria? Podemos seguir. Tenemos un R0 que todavía... ¿Qué es el R0? Es la cantidad de individuos que pueden ser infectados por un individuo infectado. Si nosotros estamos por debajo de 1 en 2, ¿verdad? No lleguemos a 1 en 3, que hay un crecimiento exponencial. O estamos en 1, 1.5 o 1, 1, podemos seguir. Si nosotros no tenemos los call centers abarrotados de llamadas, podemos seguir. Si nosotros no tenemos los consultorios de urgencia abarrotados, podemos seguir. Si nosotros vemos conciencia ciudadana, podemos seguir. Pero con cautela. Prevenir es cuidar la salud. Ahora, ¿cómo ven los números que tenemos hoy? Porque hay como dos lecturas. Unos que dicen, no, si consideramos lo que fue el inicio, esto es una barbaridad. Y otros dicen, no, lo que pasa es que arrancamos muy bajo y esto estaría dentro de lo que normalmente en cualquier país registraría una pandemia como esta. Yo creo que estamos bien. Creo que es la mitigación o el confinamiento inicial, también eso hay que entender, no fue para controlar la circulación comunitaria. Si vamos a ir de esa lógica, estamos todos locos, estamos de cabeza para abajo. Con 3 individuos activos, nosotros fuimos a una cuarentena total. Con 3.600 estamos en fase 3 y fase 4. No hay que tomar ese parámetro, eso no fue el objetivo el 10 de marzo. El 10 de marzo fue tener tiempo para fortalecer el sistema sanitario, que nosotros nos capacitemos, los trabajadores de la salud, para educar a la ciudadanía, para tener mayor conocimiento sobre el virus y el comportamiento del virus, y para concienciar a la gente. Ese fue el objetivo inicial. No es porque el brote ya estaba comenzando acá. Ahí sí hubo un pequeño, como es natural, esto es prueba de errores, ¿verdad? Prueba de error. Hubo un pequeño desliz ahí de ese que se calculó que el brote iba a llegar en la segunda quincena de abril. Pero es natural. Las estrategias en pandemias están hechas con fallas y error. Por eso uno dice siempre, esto es como bajar una colina con muchas curvas con el pie en el freno. Cuando tenés que frenar, frenás. Y cuando podés seguir adelante, seguir adelante. Es decir, acá no es criticable cometer errores estratégicos. Lo que sí es criticable es cometer los errores y no corregirlos. Claro. Los aciertos, sigamos con los aciertos. Y respondiendo a tu palabra resumido, creo que estamos bien, que es natural que en época invernal se incremente el número, pero siempre y cuando esté bajo control. Y el control va a depender de la respuesta sanitaria que tengamos. Hoy tenemos 40% de camas intensivas libres y disminución importante de otras enfermedades respiratorias que habitualmente llenan las terapias intensivas y tenemos más mortalidad. En la misma fecha del año pasado tenemos 300.000 casos de influenza y 200 muertos. Hoy tenemos 3.600 casos de coronavirus y 29 fallecidos. Obviamente que cada fallecido es un dolor, pero es el ciclo biológico de la vida, ¿verdad? Doctor, yo sé que no tenemos experiencia con una pandemia, pero ¿por cuánto tiempo más usted cree que esto duraría? Porque hay países que justamente duró 3 a 4 meses, por ejemplo. Creo que del inicio en China creo que duró justito 4 meses. ¿Cuánto tiempo más nosotros cree que iríamos con esto? Las pandemias tienen su tiempo. ¿Qué es una pandemia? Es un número inusual de una enfermedad que aparece en un tiempo determinado y que abarca a varias regiones del mundo. Eso se llama pandemia. Dentro de la pandemia existen los brotes pandémicos. Los brotes pandémicos habitualmente duran entre 8 o 12 semanas.
Pero esos brotes pueden ser repetidos en el transcurso de la pandemia. Las pandemias no duran 3 meses, las pandemias duran años, duran 18 meses. Lo que pasó en el 2002 fue un brote del SARS en el Asia. En el 2013 fue un brote de MERS en el Medio Oriente. Eso no llegó a ser pandemia porque pasa a Canadá y ahí quedó. No es que afectó varias regiones del país. Esto sí es una pandemia donde este virus en particular, que más que virulento es altamente transmisible y más que mortalidad, lo que produce es colapso del sistema sanitario. Va a durar, muy probablemente nosotros vamos a seguir subiendo hasta llegar a al famoso pico, ¿verdad? Que recién nos vamos a dar cuenta que pasamos el pico cuando haya una estabilización en el número de infectados por día y luego un descenso de los mismos. Y después probablemente quedemos con un periodo, una intensidad baja, pero sí que vamos a seguir viendo coronavirus en el 2021, ponerle la firma. A no ser que la vacuna de Oxford o la de Seneca o la de Harvard o... ¿Qué está pasando en Israel? Un rebrote furioso. Es decir, no hay que flexibilizarse tan rápido. Hay que ir de a poco, con mucha cautela y seguir viendo que el crecimiento de la curva sea lento, paulatino y con respuesta sanitaria. Doctor, cuando te dicen que para septiembre van a morir determinada cantidad de personas, ¿cómo se sabe eso? Y te pediría el teléfono de ese individuo para que me diga qué va a pasar conmigo en septiembre. No, porque, y se repite, y se repite, y se repite. Dice, tenían que haber muerto 2.000 personas, van a morir 500 personas. ¿Y cómo eso uno...? No, esos son, no sé de dónde salen. Eso no tiene sustento científico, ¿verdad? Acá ni un país del mundo, ni una región del mundo se comporta igual en los brotes pandémicos. Hay muchas variables independientes en cada conglomerado social o en cada país. Nosotros tenemos un bono demográfico joven. Si ustedes se fijan cómo se relaciona, 6% de la población paraguaya es mayor de 60 años y solamente tenemos un 7% de infectados mayor de 60 años. 2% mayor de 70 y un 1% mayor de 80. Entonces ustedes dicen, ¿por qué está creciendo el número de infectados y tenemos menos internados y menos en terapia intensiva? Porque la gente mayoritariamente en Paraguay es joven. Nosotros tenemos un 37% entre 20 y 29 años. Y por encima de 59 años tenemos un 93% de infectados. Obviamente se infectan, pero no se afectan, no hacen cuadros respiratorios severos. Por un lado, bono demográfico joven. 2, poca densidad poblacional. ¿Cuáles son los 3 los epicentros en Paraguay de la pandemia? Alto Paraná, Central y Asunción. Si ustedes ven, es 51%, 27% y 9% Asunción. Sumás eso te da un 80%. Los 3 conglomerados más grandes. Vamos a decir, bueno, Caguazú se salva, pero está en 5º lugar. ¿No? Itapúa, pero Itapúa tiene características variables otra vez dentro del Paraguay, regionales diferentes. Entonces, bono demográfico joven, poca densidad poblacional, ¿sí? Tomamos estrategias precoces, no porque seamos genios, eso, no hay ni una genialidad en esto, es porque vimos la película previa, vimos qué estaba pasando en el hemisferio norte y dijimos que no nos pase esto. Ellos en su momento no conocían al virus, el comportamiento del virus. Nosotros tuvimos la oportunidad 4 meses antes de conocerle al virus, ver cómo se comportaba y ver cómo podíamos frenarle. Lo que alguien dijo recién antes que yo entre, el uso de tapabocas. ¿Cuánto tiempo se discutió? ¿Es útil, no es útil? ¿Es útil, no es útil? Por supuesto que el uso de tapabocas es útil. Todos los médicos usamos tapabocas, pero no para coronavirus. Para cualquier enfermedad respiratoria usamos tapabocas, porque disminuye la posibilidad de infectar y de infectarse. No se discute eso. Lo que pasa es que en un primer momento se pensaba que el suministro de tapabocas iba a ser deficiente. Entonces muchas estrategias que nosotros tomamos en un inicio era por el déficit sanitario. El déficit sanitario no es de 2 años atrás, no es de estas autoridades actuales. El déficit sanitario viene hace ancestrales. O lo mismo que me diga, el déficit educacional es de ahora, no, es ancestral. Entonces, obviamente que en un primer momento se intentó restringir el uso de tapabocas para
aquellos individuos que realizaban actividades esenciales, militares, policías, médicos, supermercadistas, farmacéuticos, la gente que estaba en la vía pública cuidando de nuestra seguridad. Hasta que, obviamente, nosotros comenzamos a asumirnos de insumos, valga la redundancia, ¿verdad? Tuvimos algunos traspiés ahí, ¿verdad? Que fueron subsanados, comenzamos a recibir donaciones, se arreglaron ciertas cosas administrativas, bien o mal, pero se están arreglando, ¿verdad? Y hoy estamos mejor encaminados. Doctor, Nosotros- ¿se puede quedar un poquitito más? ¿Perdón? ¿Puede quedar un poco más con nosotros? Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el doctor, porque hay muchísimas preguntas. Hay gente que está muy preocupada por Ciudad del Este porque dice que hay muchos casos comunitarios en Ciudad del Este. Yo no sé si... Bueno, Es bueno que esté preocupado, eso significa que va a prevenir. totalmente. Y antes de la pausa nomás, ¿puede costar 1 millón de guaraníes una muestra en un laboratorio privado? No. ¿Hasta cuánto llega, doctor? Creo que sí, 600.000 guaraníes. El precio promedio es 600.000, entre 400 y 600. No, Máximo, máximo. Es lo que yo sé en los laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud que están cobrando, entre 400 y 600. Bueno, vamos a que en Ciudad del Este me dicen, mañana te va a pasar incluso el documento. Me cobraron 1 millón de guaraníes por un informe que dio el resultado en 24 horas. Y acá- En Ciudad del Este. Y otro nos escribe, dice, el laboratorio privado en mayo nos cobró 800.000 guaraníes. Doc- Otra persona del Alto Paraná me dice, 1.200.000 guaraníes tuvo que pagar él. Doctor, hay que regular eso. Y tendría que estar regulado eso, más en pandemia. Estamos en un momento excepcional de una crisis sanitaria a nivel mundial y entonces el que quiera sacar provecho en este momento de cualquier índole, económica, política, lo que vos quieras, no es el comportamiento adecuado, ¿sí? Hoy hay que ser, como yo siempre digo, este es un momento, siempre hay que ser honrados, porque la honradez no tiene que ser una virtud, es una obligación. Pero hoy, en este momento en particular, donde tienen que resurgir todos aquellos sentimientos de solidaridad, humanismo y de ayuda y de esfuerzo mancomunado, más que nunca. Sí, habría que regular eso. El mismo producto, todo utilizan, o sea, los mismos hisopos, todo. son los Nada- mismos Nada kits. de más que puedan decir, a nosotros No, nos son cuesta los más. mismos reactivos, el mismo hisopo, son seres humanos los que toman la muestra y procesan la misma. Es el mismo papel en el que te da el informe, es decir, no tendría que haber una variación del 50-100%. Acá el intendente de Encarnación me sigue escribiendo a mí, ya me cobraron 550.000, pues ya me hacen descuento, dice, pues se hace cada semana. Bueno, este es un tema que, ¿cómo llevas a la práctica? Porque te dicen, se habilita el sector turismo. Y En los que fueron a fase 4. los que van a ir a fase 4 a partir de mañana, ¿verdad? Entonces significa hotelería, ¿verdad? Significa pesca, Sí. ¿verdad? Pero, ¿cómo haces con la gente que es de capital, del área metropolitana y del Alto Paraná? Le tenés en su región y no le permitís salir y tampoco permitís que entren otras personas a estas localidades. ¿Cómo se hace esto, doctor? Concientización. Hay que hacer campañas comunicacionales. Ustedes que hicieron una gran campaña desde el inicio de la pandemia no tienen que cansarse. No tiene que salir de la boca de una autoridad sanitaria. Estamos cansados de decir que se laven las manos. Esa palabra cansancio hay que eliminar en este momento. Este es el momento importante del brote epidémico que habló Patricia. Nosotros ahora estamos en el brote epidémico. Hace 4 meses estábamos preparándonos para lo que tenemos ahora. Entonces, ahora nosotros tenemos que aplicar todo lo que aprendimos en estos 4 meses. Va a depender de la gente en un 80% de que el impacto aquí no sea severo. Hay que seguir cuidándole al grupo vulnerable. Si es necesario volver a ir a una cuarentena más estricta, tenemos que ir. Porque la economía está muy resentida y es una realidad de todos. Pero si esto se dispara, con cuarentena o sin cuarentena, la economía se va a resentir. Es muy difícil que vos estés bien en salud y bien en economía. Es más o menos es algo inverso. Entonces, hoy, si vos haces, si te regís por las medidas estrictas, ¿verdad? Y salís bien desde el punto de vista sanitario, es mucho mejor que si vos no te regís por las medidas estrictas, viene un colapso acá y de todos modos la economía se va a resentir, o por cuarentena obligatoria o por cuarentena sanitaria, porque va a venir un colapso. Es decir,
tenemos que nosotros ceñirnos. Entonces hay que hacer campañas de comunicacional, insistir a la gente que este es el momento nuestro del brote, que no fue en marzo, en abril, en mayo, que eso fue un mal entendimiento, una mala interpretación, que ahí no estábamos nosotros en una circulación comunitaria, sino que estábamos preparándonos, educándonos, capacitándonos, fortaleciéndonos para este momento. Ahora, doctor, evidentemente todavía no sabemos cómo evoluciona o involuciona este coronavirus, porque veo que en la mayoría de los países la cantidad de gente infectada nunca llega a un 60%. O sea, no se puede dar la famosa inmunidad de rebaño en ningún caso. No se puede dar, pero de aquí a muchos años. Claro, pero no ahora. Ahora imposible. Sin embargo, vemos que en todos los países se da ese proceso de una disparada, después llega la famosa meseta y después baja, sin que haya una explicación de por qué de repente se reduce el número de nuevos contagiados. En la gran mayoría de los países que ocurrió lo que vos estás diciendo, la primera ola, el primer pico, ya comienza el descenso cuando hay un 5 a 10% de la población sensibilizada. Lo que pasa es que no se sensibiliza toda la población de un país en simultáneo, es regional, ¿verdad? En España, Madrid, Barcelona, otros sectores donde tiene individuos susceptibles, de repente entra el brote, ahí se sensibilizan y hacen un pequeño pico. Entonces, habitualmente el descenso de la curva se ve cuando hay un 5 a 10% de la población de un conglomerado social ya infectado, entre el 5 al 10%. Obviamente que Angela Merkel no descubrió la pólvora, dijo, no, esto va a pasar cuando el 60-70% de la gente se sensibilice, pero fue muy simpática, no dijo en cuánto tiempo. Si ella ponía tiempo, no, en 6 meses, 1 año o en 5 años, esperemos que no sea así, que salga la vacuna antes y podamos nosotros acortar este tiempo pandémico. Acá me dicen, yo no sé si la gente entendió bien o entendió mal lo que usted dijo, doctor. Cuando hablamos del tema de los precios en laboratorios, el doctor, creo que usted dijo, son los mismos reactivos. Todo lo mismo. No, pero puede variar en calidad, doctor. Yo creo que solamente hay una empresa la que está trayendo todos los reactivos. Porque acá me dicen... No entendido. Los mismos Me puedo reactivos equivocar. no, dice, dependen de la marca. Tampoco los hisopos tienen el mismo costo. Me puedo equivocar. Entonces Yo no estoy en la parte doctor, financiera. Pero para aportar nada más, doctor, porque puede ser que por eso que se pone en duda los resultados. A lo mejor el reactivo no es tan eficiente en este laboratorio como en relación a otros. No sé si puede ser así o no. Voy a decir lo que yo conozco, ¿verdad? Yo no estoy en la parte financiera, yo soy médico. Creo yo que es la misma empresa trae todos los reactivos. Viene del mismo laboratorio de producción, ¿verdad? Y obviamente, con esto de que nos quedamos con un poco cortos con los hisopos, tenemos hisopos, pero no sabemos si estamos nosotros dando manotazos de diferentes partes de países. Bueno, probablemente en los hisopos pueden haber una diferencia, pero tampoco no creo. O sea, tampoco puede ser diferencia Claro. muy grande. O sea, en estas cuestiones, digamos, no es que vos tomás Claro. uno que es 1 o 10. Claro. Tiene que estar más o menos ahí. No, el que varía, el precio varía porque cada uno, esto es un libre comercio y bueno, es lo mismo que en las consultas médicas. Uno puede poner diferentes precios en la consulta médica de acuerdo a lo que considere uno, ¿no? Un mercado libre. Y esto finalmente tiene un trasfondo también económico, ¿verdad? Los reactivos cuestan, pero también hay que... La gente que superó la enfermedad, ¿queda o no inmunizada? A esta altura, ¿qué se sabe? Científicamente queda inmunizada. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Que crea anticuerpos, crea. De ahí sale el plasma de convaleciente para aquellos pacientes que tienen tendencia a la mala evolución o que tienen comorbilidad o que están graves dentro de los primeros 10 días. Que hay anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 en el convaleciente hay. De ahí sale el plasma de convaleciente, que es importante también insistir a la ciudadanía. Si nosotros tuvimos coronavirus y estamos dentro de los primeros 30 días, vaya y done su sangre, porque con ese plasma que usted está donando puede salvar vidas. Y hoy es lo único que tenemos nosotros desde el punto de vista terapéutico efectivo, que sabemos que funciona. No tenemos una campaña de ese tipo de pedido que usted está haciendo, doctor. Yo es la primera vez que escucho que dentro de los 30 días alguien tiene que ir a... No, sí hay una campaña, pero ahí yo creo que también es un poco, hay que insistir un poquitito Por en la eso. parte comunicacional. Hay una campaña, pero es de muy baja intensidad. A lo mejor también hay tantas cosas que hacer
4 meses tantas cosas tuvieron que hacer, organizar la parte administrativa, insumos, fortalecer el sistema sanitario, ponerse de acuerdo con esto, con aquello, estrategias epidemiológicas, concientizar a la gente, capacitar al personal trabajador de la salud, hacer compras, no compras, marcha y contramarcha, que a lo mejor también, pero este es el momento de no cometer más errores. Da la impresión de que la campaña sobre la corrupción tuvo más impacto que cualquier otra. Como se generó, digamos, la situación económica, generó una situación de ansiedad, de angustia, y eso fácilmente se convierte en bronca. La chapuza que tuvimos con estas compras que no resultaron, tuvieron mucho más impacto al final como comunicación que todo lo otro que vino después. Por eso hoy, cuando se plantea, hay que seguir lavándose las manos, usar las mascarillas, decir, ¿para qué si están robando? Aunque no haya relación entre una cosa y otra. Pero lamentablemente parece que eso tuvo más fuerza que cualquier otra campaña de comunicación. Y así es la psicología humana. Así es la psicología humana. No sé si le voy a poner en apuros, en aprieto, porque se trata de una colega la que hace una declaración como esta que publica hoy Última Hora. La gente no morirá por COVID, sino a causa de la corrupción. La impunidad lleva a la desobediencia social, advierte Gloria Mesa, titular del Círculo Paraguayo de Médicos. La impunidad lleva a la desobediencia. La impunidad. Y sí. Por eso es una opinión personal. Acá yo vengo también a título personal. Yo no soy autoridad sanitaria. Sí, pero puedo decir lo que yo quiero acá. No, estamos más relajados que... Estamos de acuerdo, pero sin que nosotros seamos profesionales, los tres que estamos acá, si nosotros desobedecemos, nosotros nos perjudicamos. Sí, independientemente de la impunidad y todo lo que se quiera. Sí, pero evidentemente en un ambiente crispado desde el punto de vista económico, ¿verdad? Donde el bolsillo está flaco. Como dice Luis y Patricia, de repente cuando uno no ve muy transparente la situación, eso crispa más el ambiente, ¿verdad? Pero es una opinión de Gloria, es una luchadora sindical, ¿verdad? Hay que tener gente como ella. No todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Yo creo que la mejor manera de ayudar es oponiendo siempre y cuando esa oposición sea con ideas científicas y nosotros discutamos el punto, no quien lo dice, ¿verdad? Porque ese es un favor que le estamos haciendo nosotros a las autoridades sanitarias. Y las autoridades sanitarias tienen que tener la sabiduría de saber acoger esos consejos, ¿verdad? Y no salir a querer descalificar o no. Todo lo contrario, todo es bienvenido, ¿verdad? Yo siempre digo, si nosotros hubiésemos tenido oposiciones más fuertes a los gobiernos que tuvimos, muy probablemente estos gobiernos hubiesen sido mejores. Entonces, por favor, hoy hay que hacer eso. No todos podemos ver igual. Doctor, ¿perdón? ¿Se cortó? No, pero no puedo interrumpir cuando alguien está hablando. Me tiene que tener la paciencia para esperar. Por favor, el doctor, usted recuperemos más la comunicación y hagamos, como dice el doctor, relajaditos, tranquilos, pues no nos pongamos nerviosos, porque eso no nos va a conducir absolutamente a nada. Si se cortó la llamada, se vuelve a llamar. Así de sencillo. Porque tenemos que tener la confirmación de los resultados que dio a conocer o que tiene ya la Asociación Paraguaya de Fútbol con respecto a... Eso es importante que me toquen también. Todo el mundo ve al revés. El protocolo no funcionó. El protocolo funcionó. Para eso está hecho. Claro. Para detectar y frenar. Claro, si no funciona el protocolo, esto íbamos a tener hoy el fútbol en marcha. ¿Por qué todo el mundo ve al revés acá las cosas? Funcionó. Para eso está hecho. Inclusive, doctor, yo creo que es muy importante por eso, sobre todo porque vos no formás parte de la administración pública, no tenés vinculación política. Voy a formar. Sos médico. Y quiero. Claro, y te vas a dedicar a esto toda tu vida. Claro. Yo siempre insisto, nosotros los paraguayos tendemos a autoflagelarnos todo el tiempo y no nos damos crédito por lo que hacemos bien. Esta no es una cuestión de un gobierno. No. O sea, como país por primera vez hicimos bien las cosas, ¿verdad? La cuestión Estamos es que, haciendo bien. Exacto. No diga hicimos ya, porque si no la gente ahí deja de hacer. Exacto. Hicimos, estamos haciendo bien. Esto que estamos registrando, lo que decía hoy, es normal en una pandemia. Tenemos que evitar que se descontrole. Pero la mayoría de la gente sigue cumpliendo. Vamos a que... con relación a lo que planteaba nomás, ¿por qué los paraguayos siempre tenemos que, parece que no somos capaces de reconocer lo que se hace bien? Me dice una persona a través de un mensaje, ¿acaso la corrupción se va a evitar la corrupción no lavándose las manos? No se evita pues sí claro. la corrupción, ¿verdad? Y es así.
No, aparte no necesitan una pandemia para robar, o sea... Claro, tiene que actuar otras instituciones y otros mecanismos para que se pueda parar eso, ¿no? Por eso es que es muy delicado esto y Luis insiste mucho y creo que todos coincidimos con él. Vos cuidate. Distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Eso es fundamental. Incluso hasta podés compartir con la gente si tenés distanciamiento sin mascarilla. Y si te vas a acercar, usa la mascarilla. Usa él, usas vos. Usa ella, usas vos y seguimos funcionando. O si no, este país no se va a poder mover, doctor. Ya Hipócrates decía, la mejor medicina es enseñar a las personas a no utilizarla. La prevención, prevenir es curar. Y obviamente tenemos que insistir, no, hay que ser honrado. La honradez no es una virtud, tiene que ser una obligación fuera y dentro de la pandemia. Es decir, es normal ser honrado. Lo anormal es no ser honrado. Y hoy tenemos que ser todos honrados. Yo con ustedes, ustedes conmigo, vos con Patricia. ¿Y cómo demostrar tu honradez? Manteniendo el distanciamiento social, evitar aglomerarte si no fuese por cuestiones esenciales, mantener el trabajo, que es lo esencial, evitar las reuniones sociales innecesarias, lavate la mano, cubrite la nariz, la boca y el mentón. No es tan difícil. Usar un tapaboca no produce daño y mucho beneficio. Lavarte la mano 100 veces al día no produce daño y sí mucho beneficio. No solamente contra el coronavirus, contra muchas otras patologías. Entonces, son cosas inocuas que no hacen daño al cuerpo, que hoy tenemos que aplicarlas y vamos a ver que eso va a tener un fuerte impacto en la salud pública. Algo que decía, como para ir cerrando nomás, la doctora Adriana Amarilla me decía, tanta gente está esperando la vacuna y la cobertura de una vacuna también es algo que solamente el tiempo lo dice, puede tener una cobertura del 60, del 70. Lavarte las manos tiene una cobertura del 100%, decía, o sea, la gente que está esperando la vacuna podría sencillamente lavarse las manos y saber que esa medida es más efectiva que la vacuna. Yo me acuerdo, al inicio de la epidemia saqué un Twitter. La mejor vacuna es el distanciamiento social. Nunca tuve tantos seguidores en ese día de ese Twitter. Era una frase, la mejor vacuna es el distanciamiento social. Estoy hablando del mes de marzo, abril. Yo nunca usé un Twitter, comencé a usar un Twitter porque pensé que era mi obligación como ciudadano, como médico, como paraguayo, ¿verdad? Aportar un pequeño granito de arena. Y bueno, por lo menos siempre saco algún tipo de ideas de concientización a la gente. Y me acuerdo que ese Twitter tuvo un impacto brutal. Ahora, me quedo con esto. Tengo un dato. Y voy a utilizar también la palabra del doctor Brusten, extraoficial. De los 35 casos que dieron negativo en el instituto. Que dieron positivo. Que dieron positivo, perdón. Cuando hace salud pública solamente 3 le da... Positivo. No, solo 3 le da... Sí, solo 3 le da positivo. Sí. Los otros fueron todos negativos ahora. Y entonces... Entonces, ¿cómo se puede saber, doctor, si hubo contaminación? Y ese laboratorio tiene que ver dónde estuvo el error. Claro. El error no está en el jugador de fútbol. Pero también quiero hacer una alusión a esto. El viernes, que fue un día de tormenta, que hay fútbol, no hay fútbol, yo le aplaudo a la gente que hizo el protocolo. El protocolo es un seguimiento y una alarma. Sonó la alarma, se puso el pie en el freno. Corresponde. Esa decisión no está en el señor Robert Harrison, ni en mí, ni en Brustein. Esa decisión está en el ministro de Salud. Señores, sonó la alarma. Vamos a ver que a lo mejor sonó la alarma porque pasó un gato, pero a lo mejor no, sonó la alarma porque hubo un brote localizado. Funcionó el protocolo, esperemos que siempre siga funcionando y que suenen las alarmas. ¿Algo más? No. Larga charla con el doctor Armelier. No, Le vamos a dejar ya que vaya a preparar doctor, esto ya es una cuestión más personal. ¿Cómo manejas? Te convertiste en una figura absolutamente mediática con esta pandemia, ¿verdad? Porque, digamos, sos un referente demasiado importante para la gente. ¿Cómo administras eso con tu trabajo diario como médico? Bueno, mira, no siento, porque yo me dedico, siempre fui así. ¿Viste esos médicos populares? Ese soy yo, tipo tu pediatra, ¿verdad? Estamos muy en contacto con la gente, ¿verdad? Yo siempre estuve muy en contacto con la gente desde mi formación y no noto, realmente me da igual. Si de repente ayer
Me paró un policía a la 1 de la mañana y me dijo, yo pensaba que iba a pedir el registro y me dijo, doctor, que comiencen al fútbol. Era que decidía el Era a la 1 de la mañana. Que comiencen al fútbol, doctor. Me dijo, le mando un saludo porque le prometí que le iba a saludar, ¿verdad? Y yo le dije, pues yo no tengo nada que ver, le dije, yo ni soy un ciudadano igual que vos, le dije, yo no toco. También quiere el fútbol, ¿verdad? Yo también quiero el fútbol, sí, yo fanático soy. Pero te digo, en vez de pedirme el registro, el tipo me reconoce, bueno, de repente sí estas cositas, ¿verdad? Pero dijo algo muy importante. Esto termina y yo termino. No tenía redes sociales. Nunca. Ahora se sintió comprometido con la gente. Y ahora tenés miles de seguidores. Tengo, sí, yo no sé si es mucho o poco, pero pero yo tengo un equipo también de médicos que trabaja conmigo, que a lo mejor yo salgo más porque yo soy más afable o no soy afable, pero es un equipo médico que no es que yo calculo o yo pienso o yo razono lo que voy a decir. Es un equipo médico grande donde se analiza, ¿verdad?, las situaciones y a lo mejor yo soy el que pone la cara, pero detrás mío hay mucha gente. ¿Te llamó alguna vez gente del Ministerio de Salud a pedir algún tipo de consejo, algún tipo de experiencia? No necesitan. en algo? ¿Cómo? Porque yo soy transparente. Yo digo lo que me parece que está mal y aplaudo lo que está bien. Y salgo en los medios para decir eso. Cuestión que realmente es agotador. Le admiro a ustedes el trabajo que hacen. Armé una red social y bueno, no necesitan. Ellos saben lo que yo pienso. Es decir, yo creo que ellos saben que yo voy a apoyar cuando esté bien y que voy a criticar cuando está mal para que eso malo sea bueno en el futuro. Doctor, No hay gracias. otra intención que esa. Claro. No tengo mala intención, no tengo nada personal y no quiero nada en el futuro. Aclaro a ustedes y a toda la ciudadanía. No, porque- Yo quiero que esto termine lo antes posible para que yo vuelva a mi vida Al comienzo, normal. cuando le llegó a hacer algunas críticas, la gente decía, no, él quiere ser ministro de Salud. Ahora, No solo las eso, críticas eran no solo esas, eso, no va a faltar, Porque no me conocen. Claro. no va a faltar alguien que diga no. Más que ministro de Salud, a lo mejor que ese parlamentario, ni le importa Senador. eso hoy. Por favor. Acá me dice, pregúntale si tiene aspiraciones políticas. No, por favor, no. Suficiente con uno en la familia. No. Bueno. No tengo ninguna aspiración política, ni voy a tener ninguna aspiración política. Bueno, muchísimas gracias por venir a La Lupa esta